Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Muy buenos días, saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio en tu programa, Que Viva la Familia. Una alegría poder estar aquí nuevamente este domingo a través de Católica Radio por el 88.9 y 89.1 FM y también por la aplicación de la Católica Radio. Es una alegría que estés aquí con nosotros, que te unas a nosotros y que nos sigas como todos los domingos. Te saluda Marta y buenos días, padre. Buenos días, Marta, a ti. Buenos días a todos los radioescuchas que se conectan fielmente a través de Católica Radio, a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Siempre es un placer, Marta, otro domingo más. Así mismo, aquí está Padre Víctor con nosotros nuevamente. Ustedes saben que él siempre nos acompaña domingo tras domingo, buscando esos temas de interés para ustedes, para que le podamos llevar ese mensaje a nuestras familias, como domingo tras domingo y con alegría, con ánimo, y más que es domingo, que comenzamos una nueva semana, que tal vez estamos todos como que, diantre, se nos acaba el fin de semana y empieza otra vez la semana. Ay. Pero hay que darle gracias a Papito Dios, ¿verdad? Que hemos terminado una semana y comenzamos otra y hay que comenzarla con ánimo, con ánimo, porque ya hemos comenzado otro mes más, ya no terminamos, ya se nos fue el primer mes, padre. Eso Ya es el así. primer mes se fue Eso y es ya hemos correcto. comenzado el segundo mes del año. Ujú. Es una cosa que va volando. Bueno, pues como ustedes saben, como les iba diciendo, Padre siempre nos trae temas de interés y hoy no hace la diferencia, ¿verdad? Eso, Ujú. volvemos y continuamos con otro tema de interés para todos ustedes, que yo sé que tal vez ustedes puede que piensen que lo hemos tocado otras veces, pues ya para mismo, antes de comenzar el programa, hablábamos sobre eso, que hemos tocado de alguna manera lo que es el divorcio y Ujú. de lo que, ¿verdad? Las consecuencias, hemos hablado en otros programas de cuán fuertes pueden ser esas consecuencias del divorcio en las familias. Ujú. Y Padre también nos ha traído en otros programas, ¿verdad? De cómo nosotros evitar estas luchas tan fuertes en el matrimonio, Ujú. de cómo mantener una familia feliz, de cómo mantener la alegría en el hogar. Hemos hablado sobre todo eso. Hoy, Padre, nos quiere traer sobre el divorcio, nos va a traer algunas maneras en que nosotros podemos evitar Ujú. o prevenir el Ujú. divorcio. Eso es Y así. junto con esto estábamos hablando y compartíamos sobre las estadísticas, que Padre en esta primera parte del programa quiere hablarnos sobre eso un poquito para que todos podamos ver y escuchar, y son bastante recientes. Así que Padre, ¿qué nos tienes que decir sobre estas estadísticas del divorcio? ¿Cómo va todo esto en Pues, estos últimos pues, años? pues primeramente, ¿verdad? Buenos días a ti, buenos días a todos los radioescuchas. Gracias, Marta, Padre. haciendo la asignación, como siempre hacemos, ¿verdad? Ujú, De esa búsqueda de temas interesantes. eh, pues siempre en esa búsqueda de darle pues sentido a ciertas realidades, iluminar ciertas problemáticas, buscar maneras de cómo seguir promocionando, ¿verdad? Este tema de fortalecimiento de los matrimonios y la familia, ujú, que es un tema tan interesante, tan complejo. A veces suena repetitivo, porque a veces nosotros tenemos que ir sobre muchos temas que a veces, como hemos mencionado, convergen unas cosas con otras, ujú, pero siempre se presentan desde perspectivas nuevas, porque también depende quién la presente, quién haga sus estudios, quién lo analice, si lo vemos desde la iglesia, si lo vemos desde la sociología, si lo vemos desde la psicología, va a variar. Pero nos damos cuenta que van convergiendo y que todos buscan al final pues, dar esa luz para ese fortalecimiento. Y uno de los puntos en los que yo me he enfocado a través de mi práctica privada como sacerdote, etcétera, y con ustedes a través de estos 2 años y algo que llevamos ujú, así mismo. dando esta carrera juntos, es de que nosotros entendamos de que los esfuerzos siempre se tienen que dirigir hacia prevenir. La prevención precisamente nos ayuda a nosotros invertir tiempo, espacio y recursos en algo que ya a lo más probable no se va a resolver, está roto. Y es mejor tratar de fortalecer lo que tenemos para que cuando lleguen los momentos de crisis, de circunstancias, tener las herramientas necesarias para superar esas crisis. A mí me gusta hablar de crisis porque las crisis son pasajeras, no son permanentes. Los problemas dentro de los matrimonios, si nosotros los atendemos, no necesariamente se vuelven acciones que son permanentes.
Se vuelve algo permanente cuando yo reconozco que tengo que asumir una postura o atender una realidad, pero no lo hago. Entonces voy dejando que una cosa se trepe encima de la otra, un problema encima del otro, y eso va a ser más complejo. Entonces hoy vamos a estar mirando 5 consejos para evitar, ¿verdad? Caer en esas crisis que puedan desembocar en que un matrimonio culmine en lo que es el divorcio. Pero es maravilloso, Marta, porque en esa búsqueda me topo, como siempre digo, ¿verdad? El Señor siempre nos va guiando en este proceso, Así mismo. especialmente cuando decimos, Dios mío, las estadísticas están como que ya un poquito viejitas, como que no estamos encontrando cosas nuevas, tal vez los estudios están paralizados. A mí eso me hace mucha lógica porque el mundo no quiere que las cifras se sepan. Se sepan. Es una manera también de engavetar un problema real, latente, que estamos viviendo constantemente, pero nadie quiere meterse ahí para no crear una verdadera crisis. Porque la crisis entonces tendría que verse qué está pasando en nuestra institución familiar y matrimonial. Y si lo miramos desde que el matrimonio y la familia es la célula principal de la sociedad, porque precisamente somos los que somos continuadores de ese proyecto de Dios, pues estas crisis no les conviene al mundo. Por ende, muchas veces se ocultan lo que son estas estadísticas o se minimizan estas estadísticas. Entonces, buscando, Marta, me topé con unas estadísticas que voy a compartir con ustedes ahora en estos momentos que son recientes, tan recientes que nosotros acabamos de culminar el mes 23. de enero del 2024 Del y año 2023, estamos hablando sí. que estas son estadísticas de más o menos cerca de finales del 2023, o sea, estamos hablando del año pasado. Recientemente. Claro. Entonces, cuando yo miraba estas estadísticas, Marta, te soy honesto, se me pararon los pelos. Se me pararon los pelos primero ir mirando las cifras de cuántos matrimonios se realizan versus cuántos matrimonios se divorcian anualmente. Anual. Y es triste ver cómo se equipara casi al 50% de los matrimonios que se casan, el 50% se divorcia anualmente. O sea, Wow, y es demasiado. duro encontrarse Sí. con esto. Nos dice este documento que es el que utilizo de guía para esta mañana, nos dice que entre finales del 2023 y principios de este año 2024 salieron a la luz unas cifras de divorcios y rupturas matrimoniales en en muchos países del mundo. Y dice que son cifras alarmantes. Fíjense cómo él lo dice, cifras alarmantes. Ahora yo me pregunto, ¿alarmante para quién? Alarmante para la persona que se preocupa de llevar hacia adelante esta dinámica, este proyecto de Dios, pero a la vez aquella persona que a lo mejor si no lo quiere ver desde la fe, cae en la conciencia en que si no hay matrimonios y no hay familias, se detiene lo que es el proyecto de continuidad de la sociedad. De la sociedad. Yo en programas pasados te comentaba, Marta, le comentaba a los radioescuchas que nosotros ahora mismo en Puerto Rico estamos viendo cómo esto es una sociedad cada vez más mayor, existen más adultos mayores y cada día vamos viendo una merma entre la población de veintitantos, treinta y tantos. De la misma manera hay una brecha generacional extremadamente grande. Puede ser que entre la brecha entre los 40 y los 60, ahí tú ves una deficiencia extremadamente y es porque hubo un momento donde se paralizó o se minimizó la procreación. Entonces ahora estamos viendo personas muy jóvenes entrando en contacto con personas muy mayores. Muy mayores. Eso pasa en todos los frentes. En la iglesia pasa. Yo como sacerdote también noto esa brecha generacional a la hora de la verdad de compartir con mis hermanos sacerdotes. Vemos sacerdotes que llevan 30, 35, 40 años de ministerio versus jóvenes que llevan 11, 14, 15. Entonces, en el medio son bien pocos. Entonces, existe esa brecha generacional. Entonces, fíjense que entonces sale estas estadísticas y dice que para que vean, solamente voy
voy a mencionar a Estados Unidos, que está ahí cerquita cruzando el puente. Ujú. Voy a mencionar a la madre patria, a España, que también nosotros tenemos tanta relación, ¿verdad? Y estamos tan vinculados Ujú. también con ellos, para que veamos uno europeo, uno americano, para que podamos ver. Dice que en España los divorcios efectuados en el 2022 ascendieron a 84,000 divorcios Wow. en el 2022. Dice, esa cifra está cercana a la mitad de los enlaces matrimoniales que se realizaron, que en total en España se realizaron 180,000. O sea, Wow. en el 2022 fueron 180,000 o 180,000 matrimonios y hubieron 84 84,000. divorcios. Ujú. Demasiado. Fíjense, para que ustedes vean esto, podremos decir, qué bueno se casaron. Casi la mitad. No dice Ujú. que bueno, se casaron 184,000 parejas. Sí, pero se divorciaron 84,000. O sea, y miren esto, o sea, esto es alarmante, seriamente alarmante. Ujú. En Estados Unidos, estamos hablando de los 50 estados y los territorios para que ustedes vean, porque tal vez estamos viendo, si lo comparo yo con los millones de habitantes que hay en Estados Unidos, escuchen esta cifra, hubieron 700,000 divorcios en el año Wow. 2022. 700,000. Y dice que se equipara al 50% de los matrimonios que se realizaron. Wow. O sea, estamos 700,000 es hablando demasiado. que Ujú. se realizaron en Estados Unidos 1,400,000 matrimonios Ujú. y se registraron 700,000 divorcios en Estados Unidos en el año 2022. O sea, esto estamos hablando que esto es dos se casan, uno se divorcia. Si lo miran, Ajá. Así, exactamente. dos matrimonios, por cada dos matrimonios, uno divorcia. Existe un divorcio. O sea, ya estamos viendo que son cifras alarmantes. Entonces, el portal de internet AllPro.dat, que yo lo he citado y lo he utilizado en otros momentos también como punto de referencia, dice que a finales del 2023 ellos se reunieron una multitud de especialistas en orientación matrimonial, psicólogos, sociólogos, abogados con especialización en el área de matrimonio, etcétera. Y buscaron tratar de aunar cuáles eran las razones principales para que un matrimonio concluyese en un divorcio. Entonces, dan 20 razones y dentro de esas 20 razones, nosotros no vamos a entrar en esas 20 razones, obviamente, porque ya yo creo que hasta la saciedad lo hemos hablado Ajá, tú lo has y lo hemos explicado ya. dicho, Ujú. pero fíjense que ellos se dan a la tarea a final de noviembre del año pasado, 2023, a unar, ¿verdad? Esas razones más frecuentes para que un matrimonio concluyese en divorcio. Entre las más frecuentes, para que podamos entender, según los psicólogos consultados, en ese tope número 10, entre esos primeros 10 razones para concluir en un divorcio, Ujú. está los conflictos no resueltos. Miren ustedes, conflictos no resueltos. Son discusiones de pareja, discusiones que las parejas tienen, que obviamente no se ponen de acuerdo, tenemos diferencia de criterios, y entonces al final a la postre no nos ponemos de acuerdo en uno de estos. ¿Y qué pasa? Tenemos diferencia de criterios. Y esos conflictos no resueltos, ¿verdad? Dice que entonces llevan, según los psicólogos consultados, a la ruina del matrimonio. Porque si el proyecto de Dios es que de dos seamos uno y con Uno. uno funcionemos, si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo podemos ser uno al final del camino? Entonces, y aquí vamos viendo cómo estos psicólogos consultados
ponen los conflictos no resueltos como una de las razones principales para que un matrimonio desemboque en un divorcio. Entre los especialistas y los terapeutas matrimoniales y familiares consultados, también decían que como uno de los motivos tal vez más frecuentes para la ruptura matrimonial está las discusiones constantes. Que eso yo creo que toqué un poquito de eso, ¿verdad? El programa pasado. Eso es así. Discusiones constantes, ¿verdad? Siempre hay desacuerdos en la relación. Yo lo decía, si es por eso, pues ninguna relación existiese, porque es imposible que exista una convivencia donde no vayan a haber diferencias de criterios, donde por momentos tengamos dificultad tal vez de llegar a unos acuerdos, etcétera. Ahora, hay que mirarlo dentro del contexto correcto. Siempre habrá desacuerdos en cualquier relación, pero la frecuencia, la intensidad de estos desacuerdos pueden determinar si un matrimonio continúa o no. Los malentendidos, los sentimientos heridos, escuchen esto, dice los malentendidos, los sentimientos heridos y la ira, o sea, el coraje, son frecuentemente el resultado de una mala comunicación. Son el resultado de una mala comunicación. Entonces, evitar conversaciones difíciles o discutir sobre el mismo tema una y otra vez sin lograr ningún progreso puede erosionar rápidamente los cimientos de una relación. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Los terapeutas matrimoniales y los orientadores que fueron consultados en este documento. Entonces, fíjense cómo hasta cierto punto nos van presentando, ¿verdad? Ya unas causas frecuentes. La primera, esos conflictos no resueltos. Dos, esas discusiones constantes, esas de criterio. Y ahora también hay un psicólogo de apellido Gotham que también es consultado. Dice que él tiene experiencia trabajando con alrededor de algunas 40,000 parejas. Dice que también él habla, él le llama los 4 jinetes, haciendo referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Pero él dice que el primero de esos 4 jinetes dice que termina con el matrimonio es la crítica. Miren qué importante esto. Luego vamos a tener un programa, Marta, donde yo voy a estar hablando sobre este tema de la violencia, violencia de género, violencia doméstica, como nosotros lo queramos llamar, en general, la violencia y el maltrato hacia los niños, etcétera, porque es un tema tal vez que está muy latente. Muy importante, claro. En Puerto Rico en este preciso momento y quisiera tocarlo desde el marco de respeto, como siempre hago, ¿verdad? Pero para tratar de iluminar. Pero fíjense que él dice la crítica. Él le llama el primer jinete del apocalipsis en el matrimonio. El primer jinete. Entonces dice que la crítica, él entiende que es un ataque al centro del carácter de la persona. ¿Ve? Dice que la crítica lo que hace es que ataca el centro del carácter de la persona. Con eso lo desmantela o la desmantela. Lo destruye, sí. Oye, Marta, y esto pareciese lejos, pero esto es lo que estamos viendo. Estamos todo el tiempo buscando, en vez de buscar lo que nos une, Lo que tú lo has mencionado anteriormente, buscar lo que nos une y no lo que nos desune. estamos buscando constantemente, ¿verdad? La crítica, los defectos, lo que crítica, los defectos. mal. Entonces, fíjate por qué es importante esto que acabo de mencionar, Marta, porque cuando nosotros no caemos en la conciencia de lo que causa la crítica en la otra persona, jamás lo vamos a cambiar. Y ya le está diciendo este psicólogo, de apellido Gotham, que está diciendo que desmantela a la persona. O sea, cuando tú dices desmantela a la persona, dice que le daña todo su ser. La destruye. La destruye. Lo hemos mencionado anteriormente, que con las palabras podemos edificar, pero también podemos destruir a las personas. Entonces, fíjate que lo que te está queriendo decir es deja de ser. O sea, una persona que es criticada constantemente deja de ser lo que es como persona por tratar de complacer al otro, pero ni te hace feliz ni soy feliz. Ni es feliz. ¿Qué pasa cuando pasamos entonces por una ruptura? No encuentro hacia dónde caminar, porque yo me perdí en el camino. Por eso la crítica es tan destructiva. Por eso te decía que este tema lo vamos a tocar porque es un tema que tal vez
puede arrojar luz en cómo nosotros a veces por dirigirnos de ciertas maneras, Ujú. a lo mejor no lo hacemos ni con mala intención, pero sí podemos causar un daño tal vez permanente o cuasi permanente en una persona. Entonces, Marta, voy a presentar aquí otro de los puntos. Dice este psicólogo de apellido Gotham, dice que otro de los jinetes, otro de los factores que en su juicio erosionan el matrimonio es la actitud defensiva. Estamos a la defensiva todo el tiempo. O sea, como que tú te me acercas, ya yo estoy acá. ¿Qué hice? Ujú. Entonces, fíjate que él dice una estrategia que casi nunca tiene éxito. Dice, porque en realidad es una forma de siempre echarle la culpa al otro y no permite una gestión saludable a través de cómo resolver nuestros conflictos. O sea, qué maravilloso cómo lo presenta, ¿verdad? O sea, Ujú. tú Sí. estás todo el tiempo a la defensiva y es una manera de yo decir, el culpable eres tú o la culpable eres tú, en vez de yo decir, yo tengo algo de culpa en esto. Por ende, siempre estamos en esa acción defensiva. Entonces, es maravilloso entonces, Marta, porque voy a presentar unas estadísticas que de verdad que las tengo aquí de frente y créeme lo que las estoy procesando. Pero aquí están en una revista, la revista que se llama El Mundo, presenta unas estadísticas que hablan sobre la evolución de los enlaces, o sea, de los Los matrimonios matrimonios. y las Ujú. rupturas de los mismos, Marta, en la última década, comenzando en el 2013 y terminando en el 2022. 22. ¿Ok? Vamos a ir año por año, previo a irnos a la pausa, porque con eso nos Ujú. vamos a quedar, para que veamos por qué es tan importante seguir trabajando en estos aspectos de darle herramientas a los A matrimonios. la familia. Ujú. Mira, Marta, en el año 2013, estoy hablando en Estados Unidos, se realizaron en el 2013 156,000 matrimonios. De esos 156,000 matrimonios, en el 2013 se reportaron 100,000 divorcios. Mucho más de la mitad. 156,000 se casaron, 100,000 se divorciaron. En el año Sí, 2000, 2/3 partes. Ujú. claro, en el año 2014 dice que se realizaron 162,000 matrimonios y se divorciaron 106,000. 2015, 169,000 se realizaron, 101,000 se divorciaron. Dice que en el 2016 se realizaron 175,000 y se divorciaron 102,000. 2018, 168,000 se divorciaron 99,000. 2019 se realizaron 166,000 y se divorciaron 95,000. Y así sucesivamente, el año 2020, que es fue el año de la De pandemia, la pandemia. Ujú. 91,000 se realizaron, 80,000 divorcios se reportaron. Wow. En el 2021, ya post pandemia, se realizaron 149,000 y se divorciaron 90,000. Y en el año 2022 se realizaron 179,000 y se divorciaron 84,000. Que podemos ver una baja ahí en los divorcios un poco. Gloria a Dios en el cielo y en la Ujú. tierra paz, Amén. Marta, ¿verdad? Porque es el año 2022, el año donde más matrimonios se realizaron, Ujú, de esa década. y donde Ujú. más bajo vemos, o sea, en comparativa, donde Sí. más bajo vemos la cantidad de divorcios, aunque sigue siendo exorbitante, ¿verdad? Sí, sigue siendo alto, es Pero correcto. si lo miramos desde la esperanza cristiana, es una luz al final del camino o es un rayito de esperanza, ¿verdad? Y esperemos que eso sea así. Entonces, Marta, cuando regresemos, vamos a mirar este compendio de estos 5 puntos o de estos 5 consejos que nos dan este equipo, ¿verdad? Multidisciplinario que trabaja a través de la tendencia y la terapia matrimonial y familiar para podernos ayudar a tal vez a reforzar y a prevenir lo que sería entonces el desembocar, que nuestro matrimonio desemboque en lo que es un divorcio. Muchas gracias, padre. Y como dijo padre, es momento de hacer una pausa, pero no se vayan, que regresamos en breve. Quédense con nosotros. ¡Que viva la familia!
Regresamos a Que Viva la Familia por el 88.9 y 89.1 FM Católica Radio, también por la aplicación de Católica Radio. Un saludo a todos aquellos que también se nos unen a través de las redes sociales y que también nos siguen a través de sus canales de podcast favoritos. Es una alegría estar aquí, recibirlos en tu programa, Que Viva la Familia. Sí que estamos en la segunda parte del programa. Hoy, como siempre, tenemos a Padre Víctor, que nos ha traído un tema que pues lamentablemente, aunque no nos guste a muchos, hay que tocarlo. Ujú. Y aunque tal vez muchos no quisiéramos que pasara, está pasando más de lo que se espera que suceda. Y es el divorcio. Hemos hablado del divorcio en otros temas pasados, ¿verdad? Padre, ya no es la primera vez que nos trae este tema. Nos ha dialogado sobre lo que es el divorcio anteriormente y nos ha presentado alternativas para no llegar a él, Ujú. ¿verdad? Padre siempre, como nos decía en la primera parte del programa, trata de traernos estas herramientas para prevenir lo que pueda pasar. En la primera parte del programa, Padre nos presentó varias estadísticas que lamentablemente, como dice el artículo que él nos ha estado compartiendo hoy, son alarmantes y de verdad que son alarmantes. Podemos ver cómo en esta última década, desde el 2013 al 2022, cómo la alza en divorcio a veces ha sido 3 veces o más de lo que hubo de matrimonio. Ujú. ¿Sabes? ¿Cómo puedo decir de 156,000 a 100,000 divorcios? ¿Sabes? Ujú. Estamos hablando de que eso ya es casi 2 veces lo que hay, Ujú. ¿verdad? Es más de la mitad, mucho más de la mitad, casi lo triplica. Sin embargo, pues por lo menos ya en el 2022 hubo una alza en matrimonios a 179,000, pero aunque bajaron los divorcios a un 84,000, sigue siendo un número alarmante y preocupante, ¿verdad? Y pues muchas veces ya ustedes saben que a través de los programas pasados, Padre nos ha presentado cuáles pueden ser muchas de estas causas que nos llevan a las crisis matrimoniales y que de esa crisis nos lleva a un divorcio, Ujú. como la falta de comunicación y entre las últimas que Padre nos mencionó hoy es la crítica constante. Esa crítica hacia nuestro esposo, nuestra esposa, en donde pues, en lugar de edificar, estamos destruyendo a esa persona, Ujú. estamos haciendo un daño a esa persona. Pero en esta parte del programa, como siempre, Padre nos brinda herramientas para que nosotros podamos ponerlas en práctica y que las podamos llevar a cabo, pues nos quiere traer, Padre, 5 prácticas que podemos poner nosotros como esposo, como matrimonio, llevarlas a cabo para prevenir el divorcio y que esos números puedan bajar mucho más drásticamente, que es como decía Padre en la última parte del programa, es la esperanza, esa es nuestra Claro, esperanza. Padre, claro. ¿qué podemos hacer? Pues esperemos que esa luz se siga aprendiendo, Marta, ¿verdad? Así Porque mismo. lo miramos desde la fe con esperanza, ¿verdad? Pero no deja de alarmar, ¿verdad? Claro. Estas estadísticas. Pues Marta, vamos a trabajar con 5 consejos que son sencillos. Decía en la introducción a este programa que muchos de estos iniciativas se entrelazan y hemos ido tocándolos desde diferentes frentes y diferentes temas y vamos a notar que muchas de estas cosas tal vez se entrelazan. Parece que es repetitivo, pero la realidad es que también yo pienso que en lo repetitivo también está el aprendizaje, Ahí ¿verdad? que está, eso te iba a decir que ahí es que está el aprendizaje. No, Es una de regla número 1 del y, aprendizaje, la y repetición. no, y créemelo, que si se repite por algo es. Exactamente. Si Esa es alguien la está de importancia. acuerdo, claro, si alguien está de acuerdo en que esto hay que hacerlo, lo más probable, uno tiene que decir, ¿por qué tantas personas desde diferentes, desde la sociología, desde la psicología, desde la fe, desde acá, y todo el mundo me está repitiendo lo mismo? Pues algo de lógica tiene que tener. Entonces, vamos a ver que a lo mejor muchos de ellos se entrelazan, pero lo vamos a hacer, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Estos consejos es importante y cada consejo que nosotros damos, recuerden que los consejos no son milagrosos, son ayudas y Ujú. son prácticas que conllevan sobre todo una palabra que a nosotros nos cuesta, perseverancia, especialmente cuando son temas de comunicación, de Ujú. convivencia. La perseverancia es necesaria, ¿verdad? Porque entonces esto nos podrá ayudar a encauzar, ¿verdad? Estas realidades, ¿verdad? Hacia un final que sea productivo. Entonces, es importante que cuando entonces surjan estos problemas matrimoniales, tenemos que entender que primero que no pasan por casualidad, ni es que yo lo deseo. La mayoría de las veces los problemas surgen no porque nosotros querramos que eso pase, sino simplemente somos dos seres humanos intentando conocernos en la marcha, conviviendo juntos, y esto va a traer, ¿verdad?
Sí, con nuestras diferencias, claro. diferentes circunstancias en las cuales se nos va a retar. Como yo le digo, por eso es una vocación que lleva hacia la santidad, porque nos reta. Entonces, normalmente no se realizan a propósito, ni mucho menos ocurren si los cónyuges se tratan con amor o se tratan desde el apoyo mutuo, que son cosas que nosotros hemos dado, herramientas para fortalecer. Entonces, un primer consejo que tal vez nos comparte este documento y que lo encuentro muy, muy propio, tal vez para este tiempo, es que tenemos que ser proactivos, no reactivos. Ser proactivo significa que yo tengo que obrar, no reaccionar. Hay una gran diferencia entre asumir la ofensiva versus la defensiva. O sea, si yo sé que hay un problema, yo tengo que meterme. No puedo quedarme acá obviando, esperando. No. Hay que obrar. Dice que se observa cuando ambos o uno de los dos se trata de ser amable, reflexivo, positivo por defecto, de por sí habrá menos leña en el fuego cuando salte la chispa. O sea, si nosotros nos tratamos con ¿qué? Dice aquí, dice que nos tratamos con amor, con amabilidad, si logramos reflexionar y si somos positivos, evitaremos que se realice un incendio. Maravilloso, ya ahí lo estamos viendo claramente, porque nos está diciendo, no es simplemente que seas positivo. Mucha gente que ahora es la onda esta nueva del Hay positivismo. que ser bien positivo. Sí, pero Y el optimismo y todo. sí, pero no hacemos nada diferente. Nada diferente. Es como con una filosofía que está entrando por ahí y todo es positivo, 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 pero es como si yo deseara que todo fuera positivo y yo no hago nada para que sea positivo. Se queda más que en eso las palabras. Exacto. Entonces, por eso es que dice que tenemos que ser proactivos, o sea, tenemos que envolvernos. Entonces, fíjense que entonces esto puede ayudar a dirigir entonces a los cónyuges, a animarnos de que traten de actuar antes del otro, delante del otro para bien. O sea, que busquemos el bien, que sea el amor lo que reine, ¿verdad? El obispo Munilla ha hablado con frecuencia lo que él considera uno de los primeros malos hábitos del matrimonio, que nosotros también le hemos hablado. Dice, hacer de la crítica nuestro estilo de expresión, expresar quejas en vez de tener pensamientos positivos, motivadores. Dice, ¿cómo sanar este mal hábito? Dice que hay que cultivar el ejercicio de la intuición para percatarnos que Dios ha puesto junto a mí a la persona que necesito para mi santificación. Dios quiere servirse de las virtudes y defectos de mi cónyuge para que yo sea santo. Yo miro esto y de verdad, sinceramente, le encuentro tanta lógica. O sea, Pero lamentablemente nosotros olvidamos esos detalles. Esa es la parte que se nos olvida. Cada vez que algo a mí me dice, yo pienso en algo que me cuesta. O esta persona que a lo mejor me hace, como dicen por ahí, me hace la vida de cuadrito. Y uno dice, ¿por qué esta persona está aquí? Y tú tienes que decir, pues está aquí porque precisamente esa persona está ahí para ayudarte a que alcances la santidad. Y uno dice, padre, ¿pero cómo? Bueno, porque es que a través de esa acción tú ejercitas la paciencia, la perseverancia, la tolerancia, la empatía. Reflexionas antes de hablar, evita las circunstancias. O sea, por eso dice que hay que ser proactivo, no reactivo. Dice, si ambos se sienten queridos, el uno por el otro, amado el uno por el otro, dice, los roces serán menores. Piensen ustedes, los roces serán menores. Y es maravilloso porque en estos días, en una de las celebraciones de la Eucaristía, salía una lectura del de la carta de Pablo a los Gálatas y hablaba precisamente, ¿verdad?, diciendo que el hombre, que es mejor que el hombre no se case, que la mujer no se case, porque dice que el soltero se hace cargo de las cosas de Dios. Y sí, la ley. Y decía, el matrimonio, los hombres se tratan de hacer feliz a la mujer al hombre y no se olvidan, de Dios. Y yo decía, si fuese así no habrían divorcio. Si el hombre se esforzara por hacer feliz a su esposa y la esposa por hacer feliz a su esposo, no hubieran divorcio. Entonces, ese es el resumen de lo que nos está queriendo decir. Ser proactivos. Tú quieres evitar las discusiones, los problemas, las realidades.
ama con locura, entrégate, trata de hacer feliz al otro, que él te va a responder de la misma manera y eso va, como dice él, a disminuir esos roces. Y cuando haya discusiones, recuerda que la otra persona está puesta ahí ¿para qué? Para tu santificación. El segundo dice de la siguiente manera, ser previsor, pon medidas y estar atentos a las tormentas que puedan venir. Ese es el segundo consejo que lo presenta el documento de hoy de una manera muy sencilla. Ser previsor es prevenir. Estamos hablando propiamente de lo que es la prevención. Dice que una persona que está en el proceso de prevenir es una persona que también se prepara poniendo normas, medidas. O sea, si yo sé que yo tengo un problema de X o Y, yo pongo una línea, trazo unas normas, cuido unos aspectos, ¿verdad? Y estar atento desde ese frente, ya que estoy creando esa coraza, también estoy pendiente de aquellas crisis y situaciones que puedan afectar mi matrimonio. Entonces, los psicólogos recomiendan, o los psicólogos que fueron consultados recomiendan ser previsor ante las circunstancias que puedan ocasionar problemas y anticiparlas mutuamente. Fíjense que aquí estamos hablando de un aspecto que aunque no se dice, se sobreentiende. El matrimonio tenemos que trabajarlo los dos. No es tú por allá, yo por acá. Si yo estoy viendo que hay unas tormentas que pueden acercarse o situaciones que están complejas, que pueden afectar mi matrimonio o ya lo están afectando, tenemos que anticiparlas mutuamente, nos están diciendo. Entonces es importante que nosotros podamos hasta cierto punto hablar las cosas, buscar el diálogo, observar las diferentes realidades. Entonces ellos ponen como ejemplo un posible mal humor al acabar una jornada de trabajo, que yo lo he utilizado montones de veces como ejemplo. Usted sale molesto porque pasó una situación en su trabajo, llegó a su casa, se encontró a su esposa o a su esposo de frente y allá él vino bien cariñoso y le dijo algo y usted le ladró. Porque eso es lo que hacemos, cuando estamos a ladrar. Llega tu hijo, a lo mejor el chiquitín de la casa, y mami o papi vienen a darte un beso y tú le das un saludo, pero dan un empujón, arranca para allá, no quiero, hoy estoy que no me beben el caldo. No, exacto, no te me acerques o algo así. Fíjense que entonces nos dicen ellos, no la dejes a oscuras sobre tu estado de ánimo o tus necesidades. Por ejemplo, si estás de mal humor, cuando termina tu jornada laboral, envíale un mensaje a tu esposo o a tu esposa y dile lo que podría ayudar. El mal día en el trabajo. Necesito un espacio, necesito votar, ¿verdad? Necesito descomprimirme durante media hora antes de poder hablar sobre un problema, sobre una situación. O sea, necesito vaciar. Estos son cosas, Marta, y este tema es tan específico que aquí mientras dialogo contigo y dialogo con los radioescuchas, pues me da paso a otro tema que vamos a tener que tocar en su futuro. El tema de los famosos espacios, si son sanos o no son sanos. Cierto. Porque, Que se ha vuelto muy común. claro, ¿Sabes? Ahora es como que, no, porque yo necesito mi espacio, él necesita claro, su espacio, sí es cierto. y claro, y hasta cierto punto es aconsejable que una persona que está de mal humor, que está pasando por un momento difícil, indiferentemente sea él o sea ella, se tome su espacio para bajar y entonces que eso no llegue a una situación que se pueda complicar o sacar de control. Claro, porque entonces nos desquitamos con quien no es. Claro, entonces fíjate que, no, que ya ellos nos están diciendo, necesito descomprimirme durante media hora antes de poder hablar contigo, de hablar de esta situación que me pasó o de lo otro. Como quien dice, déjame respirar. Y esto me trae tantas cosas a la mente, Marta, porque trabajando tantos años con matrimonio y a la vez escuchando tantos ponentes que trabajan con diferentes temas, me viene a la mente la realidad de que no somos iguales. Operamos de maneras distintas. Los hombres y las mujeres somos distintos. La mujer cuando está sobrecargada quiere hablar. El hombre cuando está sumamente ajorado quiere hacer silencio. Entonces, cuando un hombre llega a su casa cargado con una situación, preocupado, todo lo que se hace silencio y la mujer quiere saber y le pregunta, y le pregunta, y le pregunta, y le pregunta, y le pregunta.
Y tú le podrás decir una vez, no quiero hablar de eso ahora, dame un espacio. No, pero cuéntame, pero ¿por qué tú estás así? Y cuando tú vienes a darte cuenta, llega el momento que uno, ¿sabe? Explota porque explota. O sea, ¿por qué? Porque somos distintos. Ujú. ¿Eh? El hombre quiere llevarse la cosa a la mente, pensarla, analizarla, buscar la solución y tú, ok, ya me saqué todo el sistema, ahora hablamos. La mujer quiere saber en el momento, o sea, son cosas que aunque uno no lo quiera aceptar, son cosas que biológicamente están ahí, pero dentro del proyecto de Dios también están hechas con una razón de ser, para que exista ese aspecto complementario. Entonces, pero eso lo vamos a tocar en un tema porque me suena que es muy interesante. Yo sé que a lo mejor cuando lo escuchen, muchos esposos estarán de acuerdo conmigo de que ese tema va a haber que tocarlo para que entonces puedan tener, ahí van a decir, mira, el La padre, armonía. dicen el padre, tenemos un aliado en el Padre Víctor. No, nada que ver, porque las mujeres también tienen mucho que aportar, pero vamos. Un tercer Para ver punto, si llegamos entonces a esa armonía, padre. bueno, hay que buscar la armonía siempre, por lo menos lo intentamos. Un Así tercer mismo. punto que comparten ellos es que hay que afianzar las promesas, prestar atención y estar atento. En determinadas circunstancias, nos dicen ellos, puede no haber algo objetivo de lo que discutir, simplemente darse ocasiones que lo favorezcan. Por eso ellos recomiendan la lectura de artículos especializados ante posibles crisis, dejar de lado intencionalmente los problemas o poner énfasis en actitudes conciliadoras. O sea, nos está diciendo, en vez de buscar fomentar los problemas, las críticas, las cosas, busquemos, dice ellos, prepararse, lea, busca, oriéntate. Hay tantas cosas que nos pueden ayudar hoy día con las redes sociales, con el YouTube, con tantas cosas que podemos escuchar charlas, que nos pueden dar materiales, etcétera, para que entonces nosotros podamos buscar el aspecto positivo donde nosotros poner nuestra mirada. Dicen ellos, es decir, crear un ambiente en el que sea menos probable que ocurran peleas, prestando atención cuando el otro habla, a hacer aquello a lo que te has comprometido o tener en cuenta las necesidades del otro, del cónyuge, de los hijos a la hora de tomar decisiones. Pues vuelvo a insistir, hay algo implícito y es que es mutuo, que son proyectos. Yo tomo decisiones, pero no las tomo yo. Tomamos decisiones porque me afectan a mí, al otro, a mis hijos. Ujú. Para eso me preparo y dice que voy creando un ambiente que sea propicio para que sea el diálogo y no la discusión lo que impere dentro de esa relación. Cuarto punto, Marta, ya lo hemos tocado dentro de otros aspectos durante este mismo resumen, y es que no nos pongamos a la defensiva y tenemos que aprender a admitir que también tenemos y cometemos errores. No somos No perfectos. somos perfectos, eso sí. Aún tratándose, dicen ellos, de uno de los aspectos que ocasiona divorcios de forma mantenida, o sea, esta actitud es una de las que es más constante. Dice, hay que admitir que a todos nos viene bien que nosotros trabajemos con esos aspectos irregulares. La felicidad conyugal no se trata tanto de la perfección, sino de un mantenimiento preventivo. Si las cosas queremos que funcionen, tenemos entonces que envolvernos en mantener esos aspectos, ¿verdad? Cuando reconocemos nuestras propias carencias, podemos y debemos hacer todo lo posible para suavizarlas. O sea, si yo sé que estoy cometiendo errores, a lo mejor en la comunicación, en el trato, etcétera, pues tengo que tratar de, ¿verdad?, de poner los medios para ir trabajando con esos aspectos y suavizarlas. Cuando nos damos cuenta de que tenemos la costumbre de desquitarnos con el otro, con el esposo, con la esposa, dicen ellos, cuando estás estresado o cuando ella te señala que lo estás, haz un esfuerzo por corregirlo. Ah, padre, espérese, aquí usted dice que hay algo implícito, pues eso es la palabra que está utilizando. Sí, para corregir hay que aprender a escuchar. Porque está diciendo, ¿verdad? Si cuando tienes estrés tiendes a desquitarte con el otro o la otra persona te está diciendo, estás muy estresado, baja la voz, Ujú. dice, pues entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Para eso tengo que aprender a escuchar al otro. Un tema sumamente importante. Y por último, Marta, como un quinto, nos presentan
que tenemos que establecer protocolos de emergencia, planes de emergencia para todo en la vida, Para todo. Ujú. para todo en la vida. Dice, se considera fundamental tener un plan. 2 años y algo llevamos nosotros, Marta, y 2 años y algo que el padre Víctor ha repetido en innumerables ocasiones. Sí, así El mismo. matrimonio tiene que tener un proyecto. No podemos vivir el matrimonio del día a día sin tener un norte. No podemos vivir una relación con nuestros hijos sin tener un norte. Tenemos que saber hacia dónde se dirige o hacia dónde nos movemos. Si no, tenemos un grave problema. Entonces, es importante tener ese plan, especialmente si uno sabe que no es totalmente efectivo a la hora de evitar los problemas o las discusiones. Si yo sé que yo soy malo en comunicación, que yo soy malo en resolver los problemas, como muchos de nosotros lo somos, inclusive aunque no Ujú, queramos lamentablemente. aceptar, pues dice, pues con más razón, tenemos que fortalecer ese plan familiar para evitar problemas, discusiones, etcétera. En este caso, dice, lo indicado es perfeccionar las habilidades positivas para reducir la tensión, fomentar lo positivo. Mira, Marta, muchos matrimonios que yo atiendo, uno de los puntos claves que yo siempre les doy para mejorar la comunicación es enfocarse Ujú. en lo bueno. Yo siempre he dicho, si tú miras lo bueno de tu esposo o miras lo bueno de tu esposa y te enfatizas, llegará el momento en que lo negativo ni se nota. Es la realidad. Si tú estás todo el tiempo buscándole lo negativo, lo bueno no se ve. Y nos cuesta, porque lamentablemente a veces es más fácil identificar lo negativo porque nos Claro. molesta, porque nos disgusta, que identificar lo bueno. Entonces tú dices, si yo miro lo bueno, llegará el momento en que no me voy a dar cuenta de lo malo, porque va a pesar tanto lo positivo que lo negativo no va a pesar. Pero si lo hago a la inversa, lo positivo se pierde. Y en una relación, cuando ya yo dejo de ver las cosas positivas, la otra persona no es complementaria conmigo. Ujú. Ahí viene el divorcio, por eso decía plan de emergencia. Dice, la gestión de crisis salva vidas y también salva los matrimonios. Dice, necesitamos muchas veces tragarnos nuestro orgullo, asumir la responsabilidad de nuestra parte en las discusiones y asegurarnos que nuestro amor por nuestros esposos o esposas siga siendo evidente para ellos en medio de una tormenta. Si yo he fomentado un plan familiar y fomento el amor, me entrego para que la otra persona se sienta verdaderamente amado, a pesar de las crisis, siempre habrá luz al final del camino, Marta. Entonces yo creo que con esto hemos recorrido estos 5 puntos sencillos que los hemos mirado ya en tantas y tantas y tantas ocasiones, pero que vienen una vez más a refrescarnos un poco lo que es nuestra mirada a este proyecto y que le pedimos, ¿verdad? A cada uno de los que escucha que lo escuche con calma y sobre todo revisen sus planes familiares y si no lo tiene, pues créese uno, porque las crisis siempre están a la vuelta de la esquina, Marta. Eso mismo es lo que yo iba a decir, padre, ¿verdad? Y creo que padre lo ha resumido súper bien y va a invitarlo. Esa va a ser su tarea esta semana. Saben que estamos tratando de darles unas tareas semanales para que ustedes no se olviden ni se desconecten de nosotros. Así que la tarea esta semana es verificar si tienen ese plan familiar de gestión para evitar estas crisis o para trabajar las crisis, porque a lo mejor algunos de ustedes que nos están escuchando ya están enfrentando estas crisis. ¿Cómo las podemos trabajar? Porque fíjense en que en este material que Padre nos compartía hoy, nos decía claramente, Padre, cuán importante es buscar lo positivo en la otra persona, recordar que fue eso, que esto no es la primera vez que Padre nos lo dice, ¿saben? Ustedes recuerden que ya Padre nos dijo, y ya él lo ha mencionado otras veces, pero él dijo, la repetición aquí es importante para que usted se lo grabe y no se le olvide. Ujú. Así que recuerde que muchas veces durante estos periodos de crisis, cada quien tiene que aprender en ambas partes, ¿verdad? No, tanto el esposo como la esposa, a dejar ese orgullo a un lado, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de este orgullo, este, estos pensamientos que a veces nosotros tenemos que nos creemos que lo sabemos todo, y bajar un poquito y ponernos en el lugar del otro para poder entenderlo y usar esa actitud positiva. Es por eso que Padre les hablaba de ese plan, ¿verdad? De ese protocolo de emergencia. Así que revísenlo, esa es su tarea esta semana, revísenlo, verifiquen, si no los tienen, siéntense, dialóguenlo. Y si están enfrentando una crisis, pues ya Padre nos ha mencionado muchas otras veces que es importante entonces buscar esa ayuda que tanto necesitamos para que tal vez nos podamos desarrollar ese plan juntos
o que alguien nos ayude a poder preparar ese plan juntos. Así que esa es la tarea que tienen esta semana. Y la segunda tarea es quedarse conectados con nosotros para el próximo domingo. Claro que sí. Claro está. ¿Verdad que sí, padre? Muy Seguro. bien, porque lamentablemente hemos llegado al final del programa. Yo sé que ustedes no quieren que se acabe, pero hemos llegado al final de Que Viva la Familia. Ha sido más que un placer compartir con ustedes este domingo, pero saben que los esperamos el próximo domingo aquí a través de Católica Radio por el 88.9 y 89.1 FM. Recuerden que sus comentarios son importantes, como les recordamos semana tras semana. Pueden comunicarse a la Oficina de Misión Institucional al 787-651-2000, extensión 280, o a nuestro correo quevivalafamilia@pucpr.edu. Que tengan un bendecido día del Señor, que lo pasen maravillosamente bien en familia, y recuerda, Que viva la familia. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia. Porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.